Nacional del Trabajo, la OIT, ha determinado en sus artículos 7 y 6 más o menos del convenio 169 lo que se necesita para que el juzgador interprete la calidad que tiene como grupo de colectividad. No es tan sencillo hablar, pues, aquí viene, nos cae un meteorito y son colectividad, no. Tienen que tener un reconocimiento expreso que se los da la tierra, se los da su forma de vivir, los elementos básicos, dependiendo en el ciclo que se esté llevando a cabo. Entonces, sí hay que tener mucho en cuenta y atender a las recomendaciones de la Corte. También la Comisión Interamericana en varios informes ya ha determinado esto, que no son vinculantes para México expresamente porque no son partícipes del Estado mexicano, pero bueno, conforme el principio pro persona sirve de interpretación para dar luz a cualquier juez, magistrado o a cualquier autoridad. Como una opinión, ¿verdad? Como una opinión, pero al final de cuentas pues debemos de entenderlo como tal, porque los asuntos van a llegar en algún momento a allá. Y entonces esa es la forma como lo van a interpretar. Yo entendí que así desde ese punto de vista lo estabas planteando, ¿verdad? Precisamente bajar esa información, que fuera hacia allá. ¿Cuál es el problema que tenemos ahorita? Sí que muchos asuntos apenas van a llegar a la Suprema Corte de Justicia y entonces vamos a tener que esperar para ver cuál es la interpretación que se le va a dar precisamente tanto al tema de lo que hablábamos, principio pro persona, que eso es por principio de cuentas importantísimo, valga la redundancia, y con posterioridad a cómo vamos a tener que interpretar de aquí en adelante y tomando lógicamente en cuenta esas opiniones de la Corte Interamericana. Recordemos, México ya adoptó la jurisdicción de la Corte Interamericana y entonces por ello es que tenemos que aceptarla. Efectivamente, en los casos donde no nos veamos involucrados dentro de ese proceso, las tendremos que tomar como simples opiniones, pero opiniones a futuro muy valiosas, ¿no? Ok, seguimos entonces, si me lo permiten, y hablamos entonces de los principios de esa ley. Esa ley también tiene principios, además de clasificar lo que son las víctimas, habla precisamente de estos principios de dignidad, de buena fe, de complementariedad, de debida diligencia, de enfoque diferencial y especializado y de enfoque transformador. Gratuidad, igualdad y no discriminación, que ya lo habían tocado por ahí, la integralidad, indivisibilidad e interdependencia, máxima protección, mínimo existencial y la no criminalización. Y seguimos hablando de otros como pueden ser precisamente el de la victimización secundaria, que no es otra cosa sino la revictimización que luego se realiza hacia las víctimas de que acaban de pasar por un hecho doloroso y entonces platíqueselo nuevamente a la secretaria de la gente del Ministerio Público y después ahora no nada más a ella, sino después a la gente del Ministerio Público y después no nada más a él y así sucesivamente. Entonces es estarles recordando a cada momento este tipo de situaciones por la cual pasan. La participación conjunta, la progresividad y no regresividad, que ahorita vamos a verla, la publicidad, rendición de cuentas, transparencia y trato preferente. Esos son los principios que van ustedes a encontrar dentro de esta Ley General de Víctimas, muy amplios, ¿sí? Muy detallados. La dignidad. ¿Quién lo quiere leer, por favor? Dice que no tiene micrófono. Por favor, lo lees. Dignidad. Es un valor, principio, derecho fundamental, base y condición de todos los demás. Implica la comprensión de la persona como titular y sujeto de derechos y a no ser objeto de violencia o arbitrariedades por parte del Estado o de los particulares. Muchas gracias. Una parte importante es esto que está subrayado, titular y sujeto de derechos. ¿Por qué razón? Porque mucho tiempo atrás se veía a la persona y se valoraba su dignidad, pero al final de cuentas se le veía como un simple objeto, no como sujeto de derechos, sino como un simple objeto. Y cambia mucho desde ese punto de vista. ¿Por qué? Por principio de cuentas, porque de ahí derivan, siendo sujetos de esos derechos, lógicamente también va a tener obligaciones. ¿Sí? La buena fe, ¿quién quiere hacerme el favor de leerlo, por favor? ¿Nos ayudarías? Gracias. Los servidores públicos deberán criminalizarla o responsabilizarla por su situación de víctima y deberán brindarle los servicios de ayuda, atención y asistencia desde el momento en que lo requiera, así como respetar y permitir el ejercicio efectivo de sus derechos.
¿Se acuerdan lo que dicen los instrumentos internacionales en relación a la buena fe? ¿Alguno de ustedes lo recuerda? ¿Qué es la buena fe en los instrumentos internacionales? La Convención de Viena, ¿cómo lo detalla? Lo detalla como la voluntad de las partes. La voluntad que tienen en un momento dado para aplicar esto. A eso se deriva precisamente la buena fe. Y la buena fe, en este criterio, desde ese punto de la Ley General de Víctimas, nos lleva a decir, ok, aquí estamos nosotros como servidores públicos, vamos a atender a una persona en torno a esto, pues vamos a tratarla, pero por propia voluntad, sin que nadie nos obligue. ¿Por qué? Porque en cualquier momento nosotros podemos estar al igual que como ella está ahorita. Cualquiera de nosotros puede ser en algún momento también o tener la calidad de vida. Entonces, esa buena fe va a ser sumamente importante de aquí en adelante. La complementariedad. Tu compañero, si nos puede ayudar, por favor. Complementariedad. Los mecanismos que medien esta ley, en especial los relacionados con la asistencia, ayuda, protección, atención y reparación integral de las víctimas, deberán realizarse de manera armónica, eficaz y eficiente, entendiéndose siempre como complementarios y no como excluyentes. No como excluyentes, ¿sí? Es decir, de aquí viene precisamente esa transversalidad que yo les decía. Todos tenemos que estar en el mismo camino, en el mismo conocimiento. ¿Para qué? Para poder en un momento dado atraer de todos lados y poder realizar algo bien. Poderle dar la interpretación que verdaderamente requiere esta ley. Y lógicamente que esto es lo que nos va a llevar a dar una mejor asistencia, ayuda, protección, atención y reparación. Pero fíjense cómo habla aquí, reparación integral a las víctimas. Integralidad significa no nada más desde el punto de vista económico, sino psicológico, moral, ¿sí? Desde cualquier punto que podamos verlo, podamos tener que aterrizarlo. Aquí nos habla de tanto las reparaciones individuales, administrativas o judiciales, que ya lo habíamos dicho, son independientes, pero también convergen al final de cuentas. ¿Por qué van a convergir aquí? Porque en un momento dado, si no quedamos satisfechos a la reparación del daño que nos han brindado a través de las autoridades, podemos nosotros hacerlo extensivo a través de esta ley, lógicamente bajo ciertos parámetros, no en todos los casos, ¿sí? Y siempre y cuando acreditemos que efectivamente se requiere. Por decir algo, se acreditó únicamente que yo necesito a lo mejor atención psicológica y me dieron únicamente, se condenó a la persona a 3 terapias, pero yo necesito más. Bueno, pues entonces hay que, ya va más adelante lo vamos a ver, acudir precisamente a un órgano especializado en este tema que nos va a permitir que nosotros podamos entrar en calidad de víctimas bajo un registro que debe de existir y conforme a un procedimiento que la misma ley establece para que nos puedan apoyar por lo que falta, y entonces poder tener todo lo que decíamos anteriormente, que es la atención y reparación integral. Porque de nada nos sirve que tengamos una reparación a medias, ¿no? Una atención psicológica a medias, ¿a quién le sirve? A nadie. Nada es lo mismo. Ok, la debida diligencia, que es que deberán realizar todas las actuaciones que se tengan que realizar. No nos vamos a ahorrar tiempo en que yo únicamente para terminar pronto voy a dar únicamente la atención y no voy a hablar de prevención, y no voy a hablar de reparación del daño, no. Tiene que ser todo de acuerdo a esta debida diligencia. ¿De acuerdo a qué? A la función que nosotros tengamos en ese momento. El enfoque diferencial y especializado, lógicamente, que va a ser por parte del personal especializado. Y aquí algo bien importante que también debemos de tomar en cuenta es lo relacionado con equidad de género, ¿sí? Hablar de atención especializada en tratándose de mujeres, en tratándose de niños, en tratándose de personas adultas, lógicamente no es lo mismo. Siempre tendremos que estar hablando de manera diferente. No es lo mismo una persona que tenga 70, 80 años
a un niño que tenga 7 u 8 años y que se vea afectado precisamente en ellos. ¿De acuerdo? Ok. Tendremos entonces que analizar también las reparaciones individuales, administrativas o judiciales y colectivas, que ya nos estaba hablando precisamente esta misma ley, pero tenemos que hablar hacer relación a esa integralidad de la reparación. Ya lo veíamos hace un momento, ¿sí? Si se fijan, la misma ley nos va a ir diciendo cómo, cuándo, a qué horas, a quiénes, y paulatinamente ir llevando a cabo todas estas acciones. El enfoque transformador, que es otro de los principios que es también muy importante, es que estas medidas de ayuda, de protección, de atención, asistencia y reparación integral, fíjense cómo estoy repitiendo lo mismo, porque es una secuencia. Deberán de llevarnos hacia la eliminación y a la discriminación y la marginación que pudieron ser la causa de los hechos victimizantes. Esto es, se discriminó a una persona, ok, y se resolvió el problema, y ¿qué vamos a hacer con esa persona que discriminó? Tenemos que hacerla que cambie, ¿no? ¿Para qué? Para que no se vuelva a repetir la acción. Porque si no, entonces de nada nos sirve. Es lo que nos estaba pasando ahorita. De que no servía tener a las personas en el centro de readaptación social por 20 años o por 30 años. ¿No servía de algo? Al salir, ¿qué hacían? Lo mismo. Un círculo vicioso. ¿Por qué? Porque hasta que se buscó primeramente una readaptación, después una resocialización, ahora una reinserción y así sucesivamente. Y entonces vamos cambiando para lograr que la persona cambie y cuando salga no vuelva a ser la misma, sino que ahora sí le permita tener ese cambio y convivir con todos los demás integrantes de la sociedad. ¿Sí? La gratuidad, creo que en ese no hay problema, ¿verdad? Todos sabemos lo que es gratuito, que no tenga ningún costo. Igualdad y no discriminación. Esta igualdad y no discriminación nos habla el artículo 1 constitucional, reformado, lógicamente, pero además, parte importantísima, nos hablan también todos los tratados internacionales, tanto de la dignidad como de la igualdad y no discriminación. La máxima protección. Si estamos hablando del principio pro persona, que es lo más amplio hacia la persona, lo que debemos de buscar para su satisfacción, pues entonces tenemos que hablar que toda autoridad se debe velar por su dignidad, su libertad y su seguridad. Lógicamente también de todos los demás derechos de la víctima, pero por principio de cuentas es la dignidad. Si se fijaron ustedes, ya tuvimos un apartado aquí de lo que era la dignidad. Pues la dignidad la van a encontrar ustedes, que se habla o que se hace referencia a ella al inicio en todos los preámbulos de todos los protocolos o de las convenciones. Siempre van a encontrar que se habla de la dignidad de la persona. ¿Por qué? Porque hablamos a partir de ella. Partimos precisamente de ese ser humano que por el hecho de ser humano tiene derechos, tiene libertad. Mínimo existencial. El Estado de Derecho. ¿Sí? Algunos de ustedes han escuchado hablar en la actualidad del Estado de Derecho, ¿verdad? ¿A qué se refiere? ¿El Estado de Derecho a qué se refiere? En México no saben, en Estados Unidos sí, pero en México no. Ok, perfecto. El Estado de Derecho y el Estado democrático nos habla precisamente, estamos hablando de una democracia que radica en el pueblo y que esa democracia la vamos a encontrar a raíz de las oportunidades que vayan a tener de las personas, en primer lugar para elegir a sus representantes. ¿Sí? ¿Dentro de qué? Dentro del Estado de Derecho, es decir, tenemos un ordenamiento jurídico donde se establecen los pasos para llevar a cabo este trámite. ¿Sí? Exactamente. Y entonces todo esto, ¿para qué nos habla? Uno, debemos de partir de la dignidad de las personas. Si las personas no se les respeta su dignidad, este Estado democrático no podrá existir adecuadamente. Así que sencillo.
¿Cómo va a existir un Estado democrático si yo no estoy cumpliendo con esta Ley General de Víctimas, de atención a ley general a las víctimas? ¿Cómo le voy a hacer, no? El Estado no estaría cumpliendo ahí su función. Y entonces es precisamente por lo que este Estado democrático nos tendría que llevar a la obligación de ese Estado de proporcionarle a la víctima y a su núcleo familiar un lugar en el que se les preste la atención adecuada para que superen su condición y se asegure su subsistencia con dignidad. Híjole, qué largo fue. Imagínense qué paquetote para el Estado, ¿no? No nada más a la víctima, sino a todos sus familiares. ¿Cómo va a ser cuando una víctima o sus familiares, Rosendo Radilla, del campo algodonero de los familiares o de las víctimas de estas mujeres que fallecieron ahí, o en un momento dado de algún caso donde se incendió el lugar donde se tenía a menores de edad, fue el caso de Paraguay, y que no se les brindó la atención ni se les dio la seguridad que se requería en esos momentos? ¿Qué está pasando con ese Estado democrático? ¿Servirá? ¿Será un verdadero Estado democrático? No. Tiene forzosamente el Estado que brindar esos satisfactores. Y ustedes van a decir, pues no es tan fácil, se requiere mucho dinero, hay que hacer muchos cambios. Estoy completamente de acuerdo. Pero recordemos que los cambios se van realizando ¿de qué manera? Paulatinamente, progresivamente, pero no podemos tener retrocesos como ahorita lo vamos a ver. La no criminalización, que las autoridades no deberán agravar el sufrimiento de la víctima ni tratarla como sospechosa. ¿Cuántos de ustedes no han escuchado que un policía detiene a un joven por el simple hecho de que lo consideró sospechoso? ¿Sí? Imagínense nada más que eso nos pasara a alguno de nosotros. A lo mejor hoy no nos vestimos tan bien o nos vestimos muy bien y entonces le vamos a aparecer para el sospechoso a la autoridad, ¿no? Y con la mano en la cintura nos va a detener. ¿Por qué nos detiene si no hemos hecho nada? No nos va a decir por omisión, ¿verdad? Nos va a decir por sospechoso. La Suprema Corte ya se ha pronunciado al respecto infinidad de veces. La Corte Interamericana también ha hablado algo respecto a la no estigmatización de las personas. Y seguimos todavía cometiendo ese tipo de situaciones. ¿Qué es lo que falta? Ese cambio que decíamos. ¿Sí? Deberemos evitar la estigmatización lógicamente y todas las cuestiones o consideraciones de tipo subjetivo. Lo que decíamos hace un momento, la victimización secundaria, que es la revictimización. Vuelvo a preguntarle a la persona cómo sucedió que la violaron, cómo sucedió que el marido la golpeó, cómo sucedió que lo detuvieron únicamente por ser sospechoso. ¿Sí? Y estamos cada vez volviéndolo víctima de victimización. ¿Sí? Y nada más. Y no vienen las ampliaciones de declaraciones y ahora que la cheque mi jefe porque no estuvo presente en la diligencia, ¿verdad? Por eso tiene que estar ahí presente, para que sea una sola fe. ¿Cómo se les llaman a estos lineamientos? Protocolos. Son como protocolos, pasos a seguir, procedimientos de qué es lo que no deben hacer. ¿Sí? Y tenemos la participación conjunta para superar la vulnerabilidad de las víctimas. El Estado debe implementar medidas de ayuda, atención, asistencia integral. ¿Sí? Pero además también con la colaboración de la sociedad civil. Fíjense cómo vuelve a entrar aquí el grupo social. Y aquí sí se dice, con ayuda de la sociedad civil. ¿Sí? Porque ahorita, en todos aquellos casos donde no han tenido los familiares de las víctimas respuesta,
se han creado precisamente organizaciones civiles para exigir que se analice y que se dé respuesta a esto. De las personas desaparecidas sucede lo mismo, ¿sí? Pues esto es parte importantísima. La víctima tiene derecho a colaborar entonces en las investigaciones. Anteriormente, ¿qué le decían a los familiares? La investigación la hacemos única y exclusivamente el Ministerio Público. Ahorita ya no. Ok, ¿tienes elementos de prueba? Allégalos, házmelos llegar y yo los voy a analizar, ¿sí? No puedo hacerlo yo, o lo hice mal, o no lo hice, o simplemente olvidé hacerlo, pues entonces tráemelo. ¿Por qué? Porque hay ciertas investigaciones o ciertas pruebas que si no se realizan en el momento, recuerden, se pierden, ¿sí? Entonces hay que tomarlas en consideración. No sé si tengo un lenguaje muy alto, si me estén entendiendo todos, y si no, pregúntenme por favor, o díganme, esto no lo entendí, por favor, chicos, si no quiero que se vayan con una idea errónea. ¿De acuerdo? ¿Vamos bien? ¿Sí? Okay. La progresividad y la no regresividad que les decía hace un momento, va evolucionando esto, paulatinamente, poco a poco, a lo mejor muy despacio, pero ahí la llevamos, ¿sí? Pero no podemos permitir una regresión. ¿Por qué? Porque estamos hablando de violaciones a derechos humanos y no se permite regresión. El fin de semana, estando con un grupo de maestría, estábamos analizando precisamente lo relacionado con algunos artículos constitucionales y hablábamos precisamente de esa parte tan importante que es la no regresividad. La no regresividad desde el punto de vista que cuando hablábamos anteriormente de suspensión de garantías individuales, al final de cuentas no se especificaba si eran en todas o no. En la actualidad, tanto la Corte Interamericana de Derechos Humanos como la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y está redactado ya de manera expresa en nuestra Constitución, que no podemos en un momento dado suspender, eso viene en el artículo 21 del último párrafo, no podemos suspender todos los derechos de las personas. Y ahí nos dicen cuáles son los derechos que no debemos de suspender, ¿sí? La protección a los niños, a la vida, entre otros. Sí. Maestra Paz, en primer lugar, felicitar por su claridad y objetividad en cuanto a la protección de esta ley, al contexto al contexto legal, ¿no? Pero creo que sí estamos hablando como que de un país así muy utópico, ¿no? Ese va a ser precisamente nuestros retos, exactamente. Coincido contigo y ahorita lo vamos a seguir viendo. Por eso quise darles la magnitud precisamente de lo que significa esa ley y cómo la vamos a ir aterrizando. Ahorita vamos a ir aterrizando. A lo mejor de momento sí se diga así, sí se ve así, pero vamos a ir viendo cómo vamos avanzando. Exacto, nada más que sin embargo, no obstante el cambio de paradigma en virtud de la modificación del artículo primero constitucional, de pasar de un jus positivismo a un jus naturalismo, que es lo opuesto, nuestra Suprema Corte de Justicia, al parecer en las sesiones de 2 y 3 de septiembre, de este año, manifiestan la jerarquización de la Constitución sobre los tratados internacionales, ¿no? Siempre y cuando no es así, siempre y cuando nada más choque o contravengan, solamente así, en todos los demás no, en todos los demás sigue prevaleciendo. Pues en ningún caso debería de prevalecer la Constitución, porque ya estamos bajo un esquema, porque ya tenemos los tratados internacionales, que era lo que decíamos, un esquema supranacional. Ajá. ¿Sí? Entonces no manejaría yo el término supranacional tampoco, aguas con ese tema. El tema, recuerden, porque mira, fuera supranacional, siempre y cuando que la Constitución no lo estableciera. Pero la Constitución lo establece, es como anteriormente decíamos, que el fuero militar era inconstitucional, no es inconstitucional, es un caso de excepción.
En este caso, la Suprema Corte de Justicia está haciendo exactamente lo mismo. Está poniendo casos de excepción. A la larga, veremos, conforme vayan llegando los asuntos, cuál es la verdadera interpretación que se le va a dar por parte de la Corte Interamericana. Eso lo vamos a ver más adelante. Su punto de vista de la Corte es ese. Pero no está diciendo ella que estamos dejando a la Constitución sobre los tratados internacionales. No, porque Bueno, ya están al mismo nivel ahorita. Están al mismo nivel. Un caso de excepción nada más sería en cuanto choque. por ejemplo, Solamente. en el arraigo, Pati, El arraigo tendrá que ir cambiando a la larga. Espérate, poco a poco, vamos dando ese paso. no, pero es que ya retrocedimos porque era anticonstitucional el arraigo, ¿no? Y luego ya lo pusieron en la Constitución, no obstante ser anticonvencional. Entonces, hablar de progresividad de derechos, ¿sí? Y no de regresividad, pues a mí, con los criterios de interpretar lo que ya de entrada no es interpretable por la Constitución, digo, por la Suprema Corte de Justicia. Sigue siéndolo. Que queda todavía, fíjense, aquí hay una parte que diferenciar precisamente en estos que estás manejando. La interpretación se va a dar, estoy completamente de acuerdo. La Corte va a tener que seguir interpretando, porque esa es su función. Si desaparece la interpretación de la Suprema Corte de Justicia, desaparecería prácticamente su función para lo cual fue creada, su origen, su naturaleza jurídica, y esto nos traería como confusión y como problema el de que desaparecería también la división de los tres poderes. Entonces, por esa razón estamos únicamente interpretándolo. Hablar en un momento dado de no regresividad significa de que ya esté en la Constitución y lo quitemos. En el caso que tú me estás especificando del arraigo, no estaba tal cual en la Constitución plasmado y por eso no tenemos una regresividad. Solamente que hubiera estado plasmado expresamente. ¿Cómo pudiera suceder, insisto, lo relacionado a que hubiera una reforma del artículo 29 constitucional en su último párrafo, donde dice que no se podrá suspender todos esos derechos y luego venga una contrarreforma y diga que sí se puede? Ahí sí habría regresividad. Solamente así, por eso hay que partir de la idea de cómo es la regresividad se daría únicamente en cuanto ya estuviera algo especificado. El arraigo no estaba especificado como tal, era una interpretación de la Corte. ¿Desde cuándo fue la reforma de la Constitución? Esta última fue del 11 de junio de 2011, no, 10 de junio. 10 de junio del 2011. Fue el 6 publicada el 10 y entra en vigor el 11, ¿no? El día 11. Okay. Fue publicada, Así es, sí es como lo estoy diciendo. Quedó el 10 y entró el 11. El 11, sí. ¿Cuándo fue el aspecto, así es, el aspecto de, ¿cómo se llama?, la cuestión de la reforma o de plasmar la figura constitucionalmente en el arraigo? Con esa misma, ¿no? No, fue posterior. No. Pero es lo que te digo, es por primera vez que se establece de manera expresa, por eso no podemos tenerla como tal. Entonces ahí va la regresividad y parece que Peña Nieto te está escuchando, licenciada, porque ya mandó reformar un proyecto de reforma al artículo 29. ¿En qué términos? Solo ellos lo saben. Y había no una también al artículo primero que no prosperó, que era precisamente en relación a de manera expresa que quedaban establecidos los tratados y tampoco prosperó. Aguas con esa parte. ¿Sí? Nada más. Solamente. Que es una excepción la que se está manejando ahí, no se está manejando como generalizado. Sí. Sí. Una pregunta, una participación más para poder continuar, si no, no vamos a tener. Oiga, Liz, es que ahorita se tocó un tema muy interesante, Sí. porque, bueno, se establece que con la nueva interpretación de la Corte dice, ok, en lo que no contravenga, lo vamos a someter a sujeción constitucional, Ajá. mientras si contravienen los tratados internacionales y la Constitución, nos sujetamos para la interpretación a la Constitución. Sí, pero Esa es la- espérate, ya esa es- cuando llegue el asunto, porque el arraigo no está autorizado en los pactos. Y este es Y cuando llegue a la Corte, y es cuando vamos a saber la verdadera interpretación. Y
la Suprema Corte de Justicia de la Nación tendrá que acatar cuando ya participemos nosotros dentro de un juicio. ¿Por qué? Porque ya aceptó la jurisdicción. Todavía nos falta poquito. Oiga, licenciada, porque ahora es que en el constitucionalismo mexicano hay una falla estructural. En las acciones de inconstitucionalidad se mira de hacia arriba hacia abajo. Entonces, lo que comúnmente hace el legislativo en México es, si algo es inconstitucional, metámoslo a la Constitución y lo volvemos constitucional. Yo pienso que ahí la falla estructural es de que se debe de mirar ahora de los tratados internacionales hacia abajo y poder promover acciones de no de inconstitucionalidad, acciones de convencionalidad sobre constitucionalidad para esos efectos. Te lo comento. Fíjate que todo el mundo tenemos la idea de que por haber firmado los tratados tenemos que adecuar nuestra constitución de acuerdo a los tratados, y es a la inversa. Es a la inversa. Lo que sucede es que la falla fue humana. Y fue humana desde que empezamos a firmar tratados cuando no habíamos reformado nuestra constitución. ¿Sí? Desde ahí empezamos mal. Pues ahorita lo que estamos haciendo es tratando de remediar todo lo que hicimos mal. Pero en realidad debería de haber sido así, pero no la inversa. Entonces tenemos que partir desde ese punto de vista. Incluso si lo señala, por ejemplo, para las aplicaciones internacionales, como artículo 4. Ahí se menciona. Dice que siempre y cuando no vaya en contra del derecho interno que está en la Constitución. Ese fue el grave problema que tuvieron precisamente los europeos con la Constitución de la Unión Europea, que por eso no se daba, y esa era precisamente la razón que nosotros la cometimos. Nosotros fuimos a firmar antes de modificar nuestra Constitución. Bueno, pero bueno, seguimos. La publicidad, que ya sabemos que debe de darse publicidad a todos los asuntos, y ahí que por eso tanta ley de transparencia, por eso el sistema acusatorio, que también uno de sus principios es el de la publicidad, este tema de la ley general de víctimas que se debe de dar a conocer también, todo ello, ¿sí? La rendición de cuentas, volvemos a la transparencia, que es otro principio, y que los órganos de fiscalización están en la actualidad a la orden del día en estos temas, y por eso se han dado también tantas reformas. Aquí en Guanajuato les comento que se acaba de dar una reforma precisamente a la ley contable gubernamental, sí, es ese nombre, si mal no recuerdo, ¿no? En donde ahora todas las autoridades vamos a tener, todos los servidores públicos vamos a tener que, aparte de la transparencia, rendir cuentas, pero sobre resultados. Y entonces es algo novedoso porque se acaba de dar también. Y a partir del año que entra, empieza ese nuevo sistema. Fíjense cómo estamos cambiando. Ese es el impacto que tuvo esta ley. Precisamente es parte de ese impacto. La transparencia, que seguíamos diciendo, hacer mecanismos efectivos de rendición de cuentas, efectivos y lógicamente ágiles. Trato preferente a todas las autoridades tienen la obligación de garantizar el trato digno y preferente a las víctimas, es decir, vamos a tratarlas con dignidad, vamos a darles en primer lugar ese trato. ¿Sí? Y además, esta ley, algo importante es que luego no sabemos qué debemos entender por una palabra o un término, y el capítulo 6 nos habla precisamente y nos otorga todo un glosario para que no haya problemas de interpretación. Lógicamente, si hay algún problema de interpretación, pues luego esto se tendrá que analizar ante las vías jurisdiccionales correspondientes. Pero ahí lo tenemos. Habla también en su artículo 7 de los derechos generales de las víctimas, que son y que aparecen en la ley, pero que son enunciativos, pero no limitativos. ¿Por qué? Porque los tratados no los pueden ampliar. ¿Sí? Por eso es que no son limitativos. Es ayuda oportuna y rápida, garantizando siempre un enfoque transversal, es decir, lo que les decía hace un momento, tenemos que irnos hacia la integralidad. O sea, desde todos los puntos de vista es garantizarles y darles esa atención a las víctimas. No nada más médica, también psicológica, pero también económica, pero también emocional, pero también jurídica. ¿Sí? Y para ello vamos a ver que esta misma ley menciona un área que debe de existir para la asesoría a las víctimas, porque si no luego no saben ni de qué les estamos hablando ni cuáles son sus derechos. Ahora sí los van a conocer. Y ustedes se dirán, se preguntarán, bueno, ya existían en el artículo 20 constitucional. Sí, pero ahí están. Ahora habrá una persona que se los explique y les diga cómo son, cómo deben de hacerle, cómo deben de hacer los objetivos, hacia dónde deben de acudir. La asistencia.
La asistencia se da en mecanismos y procedimientos, programas, medidas y recursos. ¿Desde qué punto de vista esta asistencia? Desde todos los puntos de vista. Y una parte importantísima es este cambio cultural que tenemos que hacer y que las autoridades derivadas de esta ley tienen que capacitarnos para ello. ¿Para qué todo esto? Pues para que se logre una vida digna y garantizar la incorporación a la vida social, económica y política a todas las personas que han sido víctimas de delito, que luego se les establecía ahí y se les estigmatizaba, se les etiquetaba y estaban a un ladito. ¿Sí? Y pongo como por ejemplo nuevamente aquellas personas que habían sido objeto de una violación, no querían luego ni salir a la calle, ¿sí? Porque estaban estigmatizadas. Pues vamos a tratar de quitar esa parte, vamos a tratar de que en un momento dado no se les discrimine, de que reciban el mismo trato, igualdad de derechos y de oportunidades. Ese es un reto bien grande que esta ley nos está permitiendo. Y que con un cambio cultural que tengamos de esto, tal vez podremos llegar. ¿Cuándo? Eso sí no me lo pregunto. Vamos a tardar. Vamos a tardar bastantes años. ¿Sí? Porque esto apenas empieza. La atención a las víctimas. Tenemos que hablar de acción de informar, de orientar, de acompañar jurídicamente, díganme quién hacía esto. Las llamadas ONGs o ahora asociaciones civiles, ¿no? Organizaciones de la sociedad civil. Desde el punto de vista psicológico, también psicosocial, para acompañar a esas víctimas. ¿Con qué objeto? Para que tengan acceso a los derechos a la verdad, a la justicia y a la reparación integral. A la verdad, ¿por qué? Porque luego, como no se les informaba en qué momento, en qué estado se encontraba su averiguación previa, no sabían qué iba a pasar. Ahora hay que informarlos. Y es parte que tenemos que hacer todos los servidores, pero todos. Las medidas de asistencia y atención no sustituyen, esto es muy importante, no sustituyen ni reemplazan las medidas de reparación integral, por lo que en ningún caso serán descontados de la compensación a que tuvieron derecho las víctimas. Ah, pues bueno, fíjate que se te brindó asistencia emocional, pero ahí vas, ya te pagaron la reparación del daño de 1,000 pesos, entonces tienes que dar 250 pesos al mes. No, no se podrá compensar esa parte. ¿Sí? El artículo 10 nos habla de que las víctimas tienen derecho al acceso a la justicia, desde todos los puntos de vista que hemos analizado. Derechos de las víctimas en el proceso penal, ya lo mencionábamos, el artículo 20 constitucional establece, pero ahora hay que darles acompañamiento, hay que informarles, hay que seguirlas, ¿sí? Por eso precisamente ya no nada más la representación gratuita en materia civil, ahora ya la tenemos desde todos los puntos de vista. Cada vez se va a ir ampliando más. Para tal efecto, ¿cómo le vamos a hacer? Y era lo que ustedes preguntaban, no hay dinero, ¿sí? Otro reto más. ¿Cuál es ese reto? Pues por principio de cuentas va a existir, y ya de hecho lo hay, y aquí ya en Guanajuato ya existía desde antes, el Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral Previo. Este fondo se daba ya desde antes aquí en Guanajuato con una ley denominada la Ley de Atención a Víctimas del Delito, pero nada más eran a las víctimas del delito, no de derechos humanos. Pues con este fondo, que es a nivel federal, lógicamente vamos a tener una mayor. ¿Para qué es todo esto? Sin perjuicio de las responsabilidades y sanciones administrativas, penales y civiles. Esto es, ¿eres víctima? Ok, vámonos por este lado. Ley General de Víctimas. Inscríbete o regístrate inscríbete en el registro correspondiente a víctimas general que tenemos a nivel nacional. Sí, pero después de eso, independientemente, tienes estas otras vías. Vía penal, vía laboral, vía civil, vía administrativa. Todas esas vías. Y en todas podrás tener a lo mejor reparación del daño, a lo mejor, pero a lo mejor limitativo, ¿verdad? Entonces por eso decíamos que si no es suficiente, se podrá acudir a esto. En los casos de violaciones a los derechos humanos o de delitos derivados de estas, además de todas las garantías consagradas en los artículos anteriores, las víctimas tendrán todavía los siguientes derechos: a la verdad. Y ya lo hablaba, ya mencionábamos el 20 constitucional también, hasta cierto punto. Derecho a la reparación integral. Allá se hablaba de reparación del daño inicialmente, ya se han hecho modificaciones. También se deberá de tener, y por eso es esta integralidad, una persona que ha sido víctima
de lo que sea, de delito o de derechos humanos, tendrá derecho en materia de salud, de alojamiento y alimentación, de transporte, de protección, de asesoría jurídica, de asistencia y de atención. A todo ello tendrá derecho. ¿Quiénes lo vamos a dar? Los servidores públicos. ¿Con qué dinero? Pues nada más haciendo ahorita bien nuestro trabajo, haciendo lo que nos corresponde. No va a haber suficiente dinero para poder hacer todo esto. Estoy completamente de acuerdo con ustedes. Pero si cada uno hace bien su trabajo, puede ir redituando, puede ir abonando y esto se puede ir acrecentando, ¿sí? Y entonces podemos dar una mayor satisfacción a las víctimas. Desde el punto de vista económico, de desarrollo, en procuración y administración de justicia, de restitución, rehabilitación, compensación, satisfacción y de no repetición. Y aquí le detengo. No repetición de la acción. Es decir, las personas en un momento dado que estamos al frente, que somos servidores públicos, tenemos que crear la firme idea de que nosotros, y ese es un reto todavía mayor, y son parte de las expectativas que está esperando la sociedad, que nosotros cumplamos bien con nuestro trabajo. Y desde el punto en donde estemos, porque a lo mejor podamos estar no como servidores públicos, pero sí prestando un servicio por el cual nos están pagando. Entonces, desde ese punto de vista, tenemos que ser fieles a eso de decir, ok, voy a realizar mi trabajo como verdaderamente debo de realizarlo. Voy a ir poniendo mi granito de arena, y entre un granito de arena que pongamos cada uno de nosotros, cuando menos los que estamos aquí, que ya tengamos la sensibilización del qué y para qué y el por qué se da esta ley, vamos a lograr, creo que cuando menos algo, ¿no? A lo mejor no un cambio al 100%, pero cuando menos la milésima parte de ese 100% ya lo estaremos poniendo nosotros, ¿no? Y qué satisfacción que el día de mañana digamos, yo lo hice así, y mi familia o mi vecino o mi hijo o mi familiar recibió ese trato derivado al trato que yo estoy dando, derivado a lo que estoy haciendo en torno a la vida. Entonces, si se fijan, es un reto tremendo esta ley, porque ese fondo hay que sacar dinero a nivel federal para dejar de ponerlo en otro espacio y traerlo hacia este fondo para las víctimas. Y se va a complementar lógicamente con algunas otras cuestiones, como son, en tratándose de delitos, confianzas que no se hayan recogido, con reparaciones con multas, con cosas de venta de objetos que nunca se acreditó subastas, nunca se acreditó la propiedad, todo ello, ¿no? Entonces se va a ir acrecentando poco a poquito. ¿Será suficiente? Recuérdenlo, dinero nunca es suficiente, pero hay que ver la forma cómo puede hacerlo más eficiente, ya no suficiente sino eficiente, ¿sí? Y tenemos un registro nacional de víctimas. Este registro nacional de víctimas, si ustedes lo checan en su ley, nos habla que va a estar integrado precisamente por todas las víctimas del delito que hayan, del delito y de derechos humanos, que en un momento dado hayan tenido ese carácter. ¿Quiénes o cómo se va a armar? ¿Cómo se va a integrar? Pues nosotros como autoridades, por principio de cuentas, tenemos que ir registrando, mandando la información. Y ya para ello, todos los que estamos como servidores públicos, muchos de nosotros ya lo estamos haciendo. Y empezamos desde antes, con un registro que se llevaba en torno a la desaparición de los niños. ¿Sí? Se empezó a ver un registro. ¿Por qué? Porque con ese registro, con ciertas características de los niños, que fue muy alarmante en su momento, pero que sí ha servido de mucho, porque cuando desaparece un niño, inmediatamente los podemos detectar en cualquier parte del mundo en atención a esas características. Y en un momento dado, si somos víctimas de algún delito, ¿a quién le toca registrarlo? Pues al Ministerio Público. Y si son mujeres víctimas del delito, de acoso, de hostigamiento, de cualquier tipo de delito, de violaciones a derechos humanos, ¿a quién les toca? A las procuradurías, tanto de General de Justicia como a nosotros, de Procuraduría de Derechos y Comisiones de Derechos. Y ahí se va integrando ese registro y cada vez va a ser más grande ese registro. ¿Para qué nos va a servir ese registro? Ese registro nos va a servir, y fíjense qué importante es esto, porque cuando tengamos algún dato de decir, bueno, esta persona fue víctima en tal año, ¿qué se hizo con ella o qué pasó de ella?
Pues vamos a ponerle ahí en la computadora el nombre y entonces nos va a aparecer el seguimiento que se le ha dado por las diversas instituciones. Ok, fue golpeado por su esposo, ¿sí? ¿Qué pasa? Pues en un momento dado recibió atención médica por parte de la Secretaría de Salud. Pero no nada más de manera médica, sino también se le dio terapia durante 6 meses. Pero después de eso tuvo acompañamiento jurídico y se llevó a cabo el divorcio de esta persona. Pero aparte, ¿qué se hizo con los niños? Porque se entiende que tenía niños. Bueno, se le dio la terapia necesaria también a los niños y se les separó, o en un momento dado quedaron con la mamá o con el papá, depende de quién haya dado lugar a eso, y se les dio la oportunidad de poder seguir su desarrollo. ¿Y quién no lo diría esto si no aparece en un registro? Nadie, ¿sí? Y esto se va a ir haciendo cada vez mejor, porque este registro nos va a ir sirviendo también para ir mejorando las políticas públicas. Pero faltan esas políticas públicas, se nos está yendo este dato. Bueno, pues una política pública para hacerla, ¿sí? Sí. Exactamente. Y en el caso de los niños, con el código AMPA. Es el mismo. Y ya todo lo estamos haciendo, nada de que lo vamos a hacer. Ya se está haciendo en la actualidad y no me dejarán mentir. ¿Sí? Las personas que son o que trabajan en Secretaría de Salud o que trabajan en alguna institución, Procuraduría de Justicia, qué sé yo, se van a dar cuenta que le van a preguntar algunas cosas a la persona cuando llega y entonces inmediatamente se tiene que capturar. Y son datos confidenciales. ¿Por qué? Porque además tenemos la ley de transparencia que además vienen y lo revisan los órganos para ver si estamos efectivamente realizando. Y tenemos un instituto de acceso a la información pública, pero pública. Pero tenemos datos personales que están ahí. ¿Y qué pasa si no los protege la autoridad? Pues hay sanciones. ¿Sí? Ahí sí hay sanciones. ¿De acuerdo? Y es eso, precisamente, es como si vamos haciendo todo este tipo de cosas. Competencia de la Ley General de Víctimas nos va a decir, lógicamente, tenemos a nivel federal, tenemos a nivel estatal, tenemos a nivel municipal, en todos los ámbitos. Fondo de ayuda, que era lo que les estaba diciendo, cómo se forma, ya tenemos aquí, hay una reforma, si quieren checarla, a la ley de atención a víctimas del delito, hay una reforma ya también derivada de esta ley y que ya aparece del mes de junio de este año. ¿Sí? También son unos pocos artículos, pero ya aparece. Poco a poco se van haciendo las más competenciales. La administración de este fondo, la Procuraduría General de Justicia tiene precisamente la administración de este. Pero lógicamente tiene al órgano de fiscalización que lo está fiscalizando, tiene que emitir informes sobre lo que lo está utilizando, tiene que acreditar con evidencia sobre cómo, a quién se le está entregando y por qué se le está dando y todo es conforme. Y tiene un procedimiento que dentro de lo que cabe, hasta cierto punto podría ser ágil y todo va a depender de quién. Volvemos a lo mismo, de quienes estén al frente para hacerlo y cumplir con los tiempos que ahí se establecen. Si no, no servirá de nada. ¿Cuándo lo vamos a ver si está dando resultados? Si es mucho tiempo, si es poco tiempo, conforme vaya avanzando esta ley. ¿Cuáles son los retos y perspectivas? Si se dieron cuenta, muchísimas, muchísimas. ¿Sí? Y todo esto nos incumbe a todos y cada uno de nosotros. Porque en alguna parte, en algún momento, nos toca hacer algo. Pues, ¿qué tenemos que hacer primeramente? Sensibilizarnos. Sensibilizarnos de capacitarnos constantemente. La denuncia, tenemos que hacerlo. Involucrarnos en los temas. Y no decir, ay, no, pues me están robando, pues hay que hacerlo, ¿no? Hay que ellos lo ayuden. No, vamos a involucrarnos poco a poco. Vamos a involucrarnos por principio de cuentas en ver qué es lo que se está haciendo con esta nueva ley. Hacia dónde va. Si se fijan, a lo mejor por ahí dicen, a lo mejor. Pero ya vimos que ya se están teniendo algunos resultados. Ya llevamos avance. ¿Qué es lo que tenemos que hacer para poder relajar, para poder superar, para poder atender esos retos? Hacer cada uno nuestro trabajo.
capacitándonos y saber qué es lo que nos toca. Y sabiendo lo que nos toca, vamos a tener, no se dan una idea, un avance enorme. Aunque sea ahorita los que estamos aquí, los que son estudiantes, todavía razón de nosotros que son estudiantes. ¿Por qué? Porque a ellos les toca impulsar todavía más aún todo esto, porque apenas lo están aprendiendo y ya lo tienen que estar aprendiendo también en el mexicano. ¿Sí? Y si no lo están aprendiendo en la licenciatura, lo tenían que aprender en alguna especialidad, en algún diplomado o simplemente en la lectura que ustedes ya estudiaron. Las perspectivas de esta ley, pues lógicamente son muchas también, ¿no? Hacia dónde vamos, el por qué iniciamos precisamente la internacionalización de los derechos humanos, que es lo que nos ha ayudado a todo esto. Seguiremos el planteamiento porque no puede haber una regresividad como ya lo estábamos estipulando. Todo es ver hacia adelante, ver hacia adelante. Y no decir esto no se puede. Bueno, vamos a hacerlo hasta donde podamos. A lo mejor si no se va a poder hacer al 100%, pero sí cuando menos hasta donde podamos. ¿Sí? Y entonces, ¿por qué tenemos que hacerlo así? Miren, partamos de la idea primordial. Todos podemos ser víctimas. Todos. Yo me pregunto en algún momento, ¿quién no ha sido discriminado? Por cualquier motivo. Por la forma como viste, por la forma como es, por la forma como es el trato, por la forma como se desenvuelve, porque tiene ciertos estudios, porque no los tiene, porque tiene dinero, porque no tiene dinero, porque inventa de lugares, porque no inventa de lugares, por todos lados. ¿Sí? En algún momento de nuestra vida hemos sido objeto de hemos tenido el papel de entonces partamos de ahí, que por lo menos si nos vuelve a tocar en algún momento dado, tengamos las suficientes herramientas como esta ley para que no sean pisoteados nuestros derechos. ¿Sí? Y pues espero que les haya servido de algo esta plática. Yo aquí terminaría con ella. Si hubiera alguna pregunta, algún reclamo, con mucho gusto también lo acepto. ¿Sí? Con mucho gusto y muchísimas gracias por su atención. Perdón. Muchas gracias y muy buenas tardes. Ante todo me disculpo porque a lo mejor soy el que menos sé aquí en este salón, pero quisiera hacer el siguiente planteamiento. La primera pregunta es, ¿quién se encargaría con esta nueva ley de darle la característica a una persona de víctima?